¿Cómo están? Una vez más, pues con todos ustedes para poder continuar con este estudio que sabemos que es de mucha bendición para mi vida y para la tuya. Hablar de Jesús es abrir, hermanos queridos, el tesoro, un tesoro muy guardado, en el cual vamos sacando perlas en el camino. Y, y quiero, bueno, me tomo el tiempo necesario para poder compartir contigo, ya que todo lo que comparto, todo lo que hablo contigo, está escrito aquí y en la historia también de los acontecimientos. ¿Y por qué lo comparto de la manera como estamos llevando a cabo estos estudios? Es para que usted pues pueda tener una herramienta en la cual pueda desarrollar el estudio de la palabra de Dios desde el punto de vista histórico, científico, como también desde el punto de vista de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos tener en cuenta la historia? ¿Sabe por qué? Porque si Dios no estuviera interesado en que hablemos de historia bíblica, que hablemos del nivel socioeconómico y político del tema, si Dios no estuviera interesado, si para Dios fuera pecado hablar de la política, hablar de el nivel socioeconómico, de las cosas, del tiempo, de la sociedad, valga la redundancia, del estado de vida tuyo y mío, si para Dios fuera pecado, entonces Dios no lo hubiese transcrito en la Biblia. Dios no hubiese hablado en la Biblia del tiempo, del sistema político, social, económico del pueblo de Israel. O sea, Dios no se hubiese tomado la molestia de darlo. El problema está en que muchas veces no hemos ido al análisis profundo de las escrituras. Y otro de los problemas es de que mistificamos las cosas. Y es más, lo peor es que juzgamos las cosas mal. Por ello necesitamos ahondarnos, si puedo decir esta palabra, con respecto al tema que estamos hablando, que estamos compartiendo, para poder tener el diseño de lo que Dios quiere que seamos, de lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, vamos a estudiar nuevamente Lucas, y usted sabía que Lucas era médico. ¿Usted sabía que Lucas no era judío? ¿Usted sabía que Lucas no era ni siquiera romano? Lucas era un griego, y un griego que se convirtió a Cristo y hizo ese libro tan precioso y tan hermoso desde el punto de vista científico para que usted y yo lo estudiemos. Todo el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta la riqueza espiritual que tiene. Lo escribió un griego y un médico, o sea, es un médico griego. O sea, Lucas nos muestra pues este médico amado que caminó con Pablo, que fue discípulo de Pablo, nos muestra un diseño muy importante de lo que fue José, María y Jesús en la historia judía. Por ello es que estamos estudiando en estos momentos Lucas y estamos fortaleciendo nuestra confianza en Dios, fortaleciendo nuestra capacidad desde el punto de vista mental, científica, para poder de esa manera esbozar pues una conversación, un diálogo de la altura como debe ser. Porque háblele usted en la sociedad a un médico, que Lucas era un médico, que no era judío, que era un griego, y vamos a hablar de política, vamos a hablar de nivel socioeconómico, escúcheme, necesitamos en estos tiempos prepararnos para poder desarrollar una evangelización desde el punto de vista de acuerdo al nivel social que hoy día vivimos. Estamos hablando entonces de Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel estaba por venir a la tierra. José y María habían sido escogidos para que ellos sean la familia preparada por Dios a través de sus padres,
tanto María con sus padres y José con sus padres, los prepararon para que ellos puedan llegar en el momento de su ya adultez, puedan comprometerse y puedan casarse. Y bueno, le dio la sorpresa a Dios, a María, diciéndole pues que había hallado gracia a Dios, María a Dios, en Dios, ¿no? Entonces, y que Jesús iba a venir a través de su vientre, ¿no? Ahora, escúcheme bien, María no era un objeto, no. María no era un instrumento tampoco. María recibió el regalo de Dios, ¿entiende? María recibió el regalo de Dios, recibió un don que no se merecía, pero que Dios se lo dio. ¿Para qué? Para que ella fuera la persona que cuidara de Jesús juntamente con su esposo José, mientras él estaba aquí en la tierra. Qué interesante, ¿no? Familia elegida por Dios, mujer elegida por Dios, hombre elegido por Dios, para que ellos puedan de una u otra manera aportar desde el punto de vista personal, para darle el cariño a Jesús, para darle la orientación a Jesús, para atender a Jesús, y él pueda ser formado, establecido desde el punto de vista humano en una familia, para que de esa manera pueda ir a la sociedad. Por eso es que en alguna oportunidad alguien dijo, no es este hijo de José el carpintero y de María su madre, que viene a decirnos a nosotros qué debemos hacer. La gente lo expresaba de esa manera, ¿no? Porque Jesús vivió en el seno familiar. Ahora, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque usted que está en este momento de repente enredado en problemas y necesidades, usted que vive una vida llena de angustia y desesperación, Jesús también lo vivió. ¿Cómo que no? Sí, Jesús lo vivió. Y Jesús vivió en una familia que era esclava del Imperio Romano. Usted no es esclavo. Jesús era esclavo del Imperio Romano. Note esto. Sus padres vivían asfixiados porque tenían que pagarle los impuestos al Imperio Romano y tenían que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque los soldados romanos eran personajes muy, muy malos, severos, inhumanos, y no les importaba, no les interesaba. Veían a una mujer y abusaban de ella si querían, si lo querían, y hacían pues la cantidad de injusticias ¿cómo se llama? Al pueblo de Israel, al pueblo judío. Jesús vivió en una etapa así. José y María vivieron una etapa así. Una etapa donde tenían que cuidarse en todo sentido de la palabra. Una etapa, escúcheme bien, donde José, después de cobrar de repente por su trabajo los servicios que prestaba, tenía que ir al publicano, escúcheme bien. El publicano no era un personaje que hacía públicas las cosas, no, no, el publicano era el cobrador de impuestos que había sido elegido, escúcheme bien, en ese tiempo por Herodes el Grande, era un mismo compatriota de los judíos que había sido elegido por Herodes el Grande, y lo ponía en la mesa de los tributos, y al costado habían dos soldados, y todas las personas después de haber trabajado, después de haber laborado, traían su bolsa y ponían ahí el sueldo que ganaban. ¿Y sabe lo que hacía el publicano? Uno de esos fue Mateo, el escritor de la Biblia, el escritor de un discípulo de Jesús, Mateo. Escúcheme bien, uno de ellos fue ese, Mateo fue publicano. Y dice pues la historia que ellos agarraban la bolsa y la vaciaban, y agarraban y cogían el dinero y le daban lo que querían al dueño del salario o del jornal que había cobrado ¿cómo se llama? El ciudadano judío en esos momentos. O sea, era una vida injusta, no era una vida placentera. Vivían asfixiados por todo lugar. ¿Y tú? Te quejas por la vida que llevas. Sin embargo, José y María, Jesús, vivieron una etapa de esa categoría. Ese tipo de vida les tocó vivir.
El imperio romano había arrasado completamente con el pueblo judío y había tomado como esclavos a todos. En esa etapa vino Jesús, en esa etapa vivió nuestro Señor Jesucristo. No era fácil. Y sabes, el pueblo judío por eso le esperaba un libertador. Esperaba, ellos se hacían la imagen que era un personaje cuando dijeron, aquí está el rey de los judíos, ¿no? El rey de los judíos ha nacido, el rey de los judíos ha nacido. Ellos dijeron, viene el rey de los judíos, ese va a ser un personaje, así como Sansón, y se va a poner en el frente contra el imperio romano y va a sacarle la cabeza al imperio romano y nos va a libertar. No entendió el pueblo judío que el libertador que Dios había prometido era el libertador de tus pecados y los míos. No entendió que el libertador que Dios había prometido al pueblo judío era justamente el libertador de la vida hueca y vacía, de la vida sin sentido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, escúcheme bien, le había dado la espalda a Dios. Por eso estaban esclavos. Tú eres esclavo de tus pasiones, de tus deseos. Tú vives una vida mediocre, sin sentido. No te salen bien las cosas, es porque de repente estás esclavo en algún lugar con respecto a tus decisiones, a tus emociones, a tus deseos. Escúcheme amigo, amiga. No podemos engañarle a Dios. El pueblo judío le había dado la espalda a Dios, ya no iba a adorar a Dios al templo, ya no oraba como Dios le había ordenado. Había hecho de su vida una vida sin sentido, una vida mundana. No sigamos la corriente de este mundo. No caminemos como camina el mundo, en mediocridad, en la promiscuidad sexual, en el robo, en el hurto, en todas sus formas. Escúcheme bien, no seamos injustos, no caminemos en la vida hueca y vacía, dejemos de ser corruptos y hagamos las cosas como para Dios, adorando y alabando a Dios. Si tú quieres y amas a tu familia, deja esa vida hueca y vacía, que lo único que está llevándote a ti es a la destrucción y también a tu familia. Entonces, Jesús vino en una etapa de esa naturaleza. José y María caminaban en incertidumbre. No podían ser, pues, los ciudadanos libres, independientes como lo somos aquí en Perú, por la voluntad de los pueblos, dicen. Pero somos libres e independientes desde el punto de vista político y social. Pero la pregunta es esta: ¿eres libre e independiente espiritualmente hablando? ¿Eres libre e independiente moralmente hablando? Usted sabe que si usted vive moralmente hablando desde el punto de vista en honestidad, en respeto, en sumisión, con la verdad y no con la mentira, camina en la integridad, no con el robo y el chisme, escúcheme bien, eso significa ser libre e independiente. Si usted no puede dejar la pornografía, el adulterio o todo tipo de promiscuidad sexual, es porque es esclavo. Y venga Jesús, que Jesús quiere darle una vida diferente, una vida con propósito. Venga y pídale perdón a Dios por toda la basura que ha comido en el mundo y por todos los placeres que se ha dado en la vida. Déjese de ser arrogante, de ser pendenciero. Déjese de caminar en la promiscuidad sexual, en el robo, en el hurto, en el chisme. Deje de ser, escúcheme, un detractor de la familia. Deje de ser orgulloso, soberbio, altivo, que eso está malogrando su vida y malogra la vida de los demás. Y venga al Señor con humildad, venga al Señor con equilibrio, venga al Señor y dígale: Señor, ayúdame en esto, quiero ser diferente. Y bueno, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de María, pero necesitamos entender que si nosotros queremos las bendiciones de Dios, necesitamos ser sinceros con Él. Bueno, usted puede decir, pero ¿acaso Dios no me conoce, no sabe las cosas? Sí, pero Él no se mete donde no le dan permiso, muchachote. Escúcheme, muchachota, Él no se mete donde no le dan permiso. Usted se da cuenta que no pasa nada
con usted nada con respecto a las bendiciones de Dios, es porque usted no le ha dado permiso a Dios. Y darle permiso a Dios, ¿sabe qué significa? Reconocer primeramente nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, nuestras culpas delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que Él ingrese a nuestro corazón y haga de nosotros una vida diferente, ¿no? Una vida ya no esclava del placer, esclava del orgullo, de la soberbia, sino una vida dependiente de Dios que va a caminar bajo estas normas, bajo estas leyes que Dios ha impuesto, bajo los reglamentos que Dios ha dado para sus hijos. En la verdad, en la honestidad, en la justicia, en el trabajo, en la honradez, en el respeto, en el valor con respecto a lo demás. Escúcheme, lo necesitamos. ¿Acaso usted no necesita que su esposo sea así? Que su esposa sea así, que su padre y su madre sean así, que sus hijos sean así. Entonces empiece usted a cambiar. Empiece usted a darles el ejemplo y venga Jesús, que Jesús lo está esperando con los brazos abiertos para darle una vida diferente, una vida con propósito y una vida que pueda ser, escúcheme bien, que todo el mundo quisiera estar contigo, vivir contigo, porque dicen, si de 10 palabras 9 hablaba mal, ahora me sale con palabras técnicas, con palabras de amor. Si antes nadie lo podía ver, ahora lo sigue la gente. ¿Por qué? No por él, sino por el cambio que Cristo está haciendo en su corazón. Entonces, venga Jesús, amigo. Jesús quiere ayudarle. El Señor es maravilloso. No hay nadie como Él. Por eso adoramos al omnipotente, al omnisciente, al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, Lucas capítulo 2, versículos 3 y 7, vamos a entrar rapidísimo en el tema. Dice, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió el día de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 7. ¿Qué era el mesón? Era el hospedaje. Era el hotel, si podemos decir ahora, o la casa habitación de alquiler para que puedan posar los viajeros que pasan por la ciudad por algún evento, por alguna actividad. Pero aquí nosotros nos damos cuenta, según la Escritura, que todos estaban moviéndose para ser empadronados, cada uno en su ciudad. ¿Se imaginan el movimiento que había? Todo el mundo estaba que recorría y al objetivo. A mí me toca como las votaciones en un país, ¿verdad? Las votaciones a un cargo público y donde todas las personas se mueven. En este caso ya las ciudades son grandes, ha sido más ahora más estudiado desde el punto de vista el orden de las votaciones o de la elección, y algunos pues van por la computadora. Bueno, hay algunos lugares que por la computadora nomás lo hacen, pero por ahora algunos de nuestros países subdesarrollados nos transportamos a la mesa de sufragio que ha sido designado nuestro número del documento de identidad, ¿no? Entonces, es la misma forma, casi el mismo sistema, pero aquí se trasladaban al lugar de nacimiento. Al lugar de nacimiento. Entonces, iban todos, cada uno, era un revoltijo ahí, ¿no? Entonces se iban por un lugar, por otro lugar, los medios de transporte, se dice que eran los camellos en ese tiempo, y bueno, cada uno estaba que se movía, o cada familia se movía al lugar donde ellos eran naturales. Lo increíble es de que algunos, imagínense si los esposos, uno era del sur de la ciudad y el otro era del norte, ¿no?
No sé cómo harían eso, no puedo explicarlo porque no he analizado esto, pero de todas maneras José y María fueron a Belén porque ellos pertenecían a Belén, ¿no? Entonces ellos subieron a la provincia de Galilea, de la ciudad de la aldea de Nazaret, ¿no? A la provincia de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba pues Belén, ¿no? Y subieron a ese lugar, pero estando ellos ahí, le llegó la hora de dar a luz su hijo primogénito. ¿Se imaginan a José llevando a María? Vamos, hija, no te preocupes, estoy cansada, me siento mal, dame agua. Y de repente, José, se me viene el niño. ¿Cómo o cuál actitud sería usted la suya como esposo si es que esta experiencia que tuvo José la tiene usted en medio de la votación, pero no en su país, perdón, en su lugar de habitación, sino fuera? Tuvieron que viajar de repente a una provincia, tuvieron que viajar probablemente a un departamento y no tienen a nadie allí, y de repente su esposa está en el momento de dar a luz. Y la Biblia nos dice que no había lugar en el mesón, o sea, no había lugar en el hotel o en el hospedaje. Decíamos en el estudio pasado, decíamos, ¿acaso José y María no tenían familia? ¿Por qué no tocaron la puerta de su familia? No nos dice la Escritura, pero también no nos dice si es que fueron. ¿Me comprende? Eso queda a nuestro criterio. Piense usted si fueron y tocaron y de repente le dijeron, José, María, lo siento, ya todo esto de como, mire, todos están tirados acá la familia. O probablemente ya la familia no estaba ahí, todos migraron a otros lugares, a otras provincias, a otras aldeas, y ya pues no estaba la familia ahí. De repente pudo haber sido así. Pero lo importante aquí, que sí nos dice que ellos tocaron las puertas del mesón, porque no había lugar en el mesón. O sea, ¿qué quiere decir? José fue, por favor, quiero un cuarto, no hay, quiero un cuarto, no. Eso quiere decir que él sí podía haber alquilado el mesón. Llevaba su platita, llevaba su dinerito, como para poder respaldar el viaje y respaldar pues la estadía en esos momentos ahí en Belén. Lo incógnito es esto, ¿no? Que teniendo plata, no hallaron lugar donde naciera Jesús. Yo admiro a José en estos momentos y a María porque la Biblia nos habla a través de esta experiencia, a través de este relato, que sí ellos habían tomado las precauciones necesarias. Yo me imagino a José yendo con todas sus pertenencias ahí ¿cómo se llama? En la movilidad que él fue. Ahí, usted acuérdese cuando va de viaje, por lo menos cuando voy de viaje con mi esposa y voy por varios días, escucha, así vaya a un hotel, yo llevo mis cosas, nosotros llevamos nuestras cosas. Un poquito más y llevamos hasta ollas. Llevamos tetera, llevamos para el lonche, llevamos para pasar el momento ahí, llevamos para hervir el agua, porque si no, nosotros tomamos muchísima agua. Alrededor, entre mi esposa y yo, tomamos, creo, alrededor de 4 o 5 litros diarios de agua. Y tenemos que hacer tantas cosas para poder viajar. Bueno, hace tiempo que no lo hacemos. El hecho está en que José y María tomaron las precauciones necesarias, sí las tomaron. Y aquí hay un mensaje, amado esposo, aquí hay un mensaje muy importante que debemos tomar en cuenta nosotros. La Biblia nos dice, y usted vaya, repárelo, dígalo, muéstrelo, véalo a través de la palabra, a través de este libro de los libros, vea a quién se le presenta Dios para anunciar la venida del Mesías. Se le presenta una vez a María, cuando Dios le dijo a María que iba a quedar encinta y que no se preocupe, porque el ser que iba a tener en el vientre era el Mesías, el Salvador,
Pero posteriormente solo habla con José, el ángel. O sea, Dios envía al ángel para hablar con José. A José le dice, párate, quédate, anda, ve, mira, esto está pasando, esto está sucediendo, así que tienes que partir o si no, quédate. A José le dice, usted como varón, en su hogar, en su casa, es usted que tiene que recibir los mensajes de Dios. No digo que tu esposa no reciba mensajes de parte de Dios, de una manera personal sí, pero para guiar la familia, para conducir el hogar, para establecer, escúcheme bien, la vida firme y valga la redundancia estable para el futuro en la familia, Dios te va a dar a ti el mensaje porque tú eres la cabeza del hogar, tú varón. Cuando la mujer y el hombre se casan, van al altar del Señor después de haberse casado. Ojo, voy a explicar algo. No es que usted se casa civilmente y se casa religiosamente. No, no, no. Porque cuando usted piensa de esa manera, usted está haciendo dos matrimonios. Y Dios detesta el adulterio. Cuidado, escúcheme, cuidado. No se casa una pareja dos veces. Se casa civilmente y consagra su matrimonio en el altar. Es otra cosa. Amado, siervo de Dios, tú que tienes el concepto de decir, vamos, traigan los aros, póngaselo, y los uno como marido y mujer. Cuidado. No. Usted vaya y consagre su matrimonio al altar de Dios, porque así está establecido. Al altar se va a consagrar el matrimonio, no a casarse, porque usted ya se casó civilmente. ¿Me entendió? Usted ya se casó civilmente. Entonces, José María, bueno, se dio en estos momentos este mensaje. José y María, dice la palabra de Dios que estaban desposados, ¿verdad? Y de repente, José, haciendo la labor que le correspondía hacer como esposo, José, temeroso de Dios, José, atento a la voz de Dios, José, obediente a la voz de Dios, José respondió al llamado de Dios, que es lo que necesitamos aprender. Tú, muchachote que eres esposo en tu familia, tú, por eso necesitamos doblar nuestras rodillas y ir todos los días a la presencia de Dios, adorarle, alabarle, glorificarle y decirle, Señor, ¿cuál es el mensaje que me vas a dar? Señor, ¿qué debo hacer en tal situación? José tenía esa práctica. Por eso es que Dios escogió a José para tal labor, porque no solamente él escuchó la voz de Dios y se olvidó. No solamente él escuchó la voz de, me parece que no, por ahora no, mejor mañana lo hago. No, no, dejemos de ser desobedientes. Cuando Dios nos dice algo en su palabra, cuando Dios nos habla en su palabra, mi amado amigo, amiga, cuando Dios nos habla en su palabra, tenemos que obedecer, si es que queremos lo mejor para la vida nuestra y para la vida de nuestra familia. Esposo, escúchame. El título que llevas como esposo no te da el derecho de amordazar a tu esposa, de maltratar a tu esposa. O sea, tú no tienes el título de esposo para creerte en supremacía con respecto a la autoridad con tu esposa y tus hijos. No, no, no es para eso. El esposo es el primer servidor que debe existir en la casa. Usted es el primer servidor, usted varón, usted muchachote, es el primero que tiene que servir a su hogar, a su familia. Y el primero que tiene que estar de rodillas delante de Dios, todos los días. No una vez al año o una vez a la semana, cuando va al templo, no, todos los días. Diciéndole al Señor que le adora, que le alaba, que le glorifica y que le dé los mensajes oportunos para su familia. Bueno, entonces José, dice la palabra de Dios, nos muestra que él llevó a María y estaban ahí y tocaron puertas y no encontraron lugar en el mesón. No encontraron. ¿Y sabe dónde fueron? Usted tiene la idea de un pesebre ahora.
Pero el pesebre en la actualidad de Jesús no era, no era así. Históricamente se habla de que eran rocas talladas como bebederos para los animales. Y bueno, ahí había estiércol. Eso era un pesebre. Lo que hoy día se presenta como una cabañita, bueno, con los animales que uno tiene una idea diferente. Pero en el tiempo de José y de María, los pesebres eran rocas talladas como bebederos. Y ahí pues se enrejaban y ahí ponían a los animales. O sea, imagínense cómo era un pesebre. En ese cochinero nació Jesús. ¿Qué? En ese cochinero nació Jesús. Donde iban a beber los animales. ¿Usted cree que eran ovejas? Bueno, hagámosle la idea que eran ovejas. Ahí tomaban agua los camellos, imagínense. Los camellos. Los camellos que necesitan medio cilindro de agua para depositar en su lomo. Note, dice que allí, en ese lugar nació Jesús. Y ella lo envolvió en pañales y lo acostó ahí en el pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. ¿Quiere saber por qué razón Jesús vino y nació en un pesebre? ¿Por qué José, con la dedicación que tenía, con todas las precisiones del caso, con todas los cuidados del caso, porque llevaba a su esposa encinta y la cuidaba, la protegía? Recuerde que José sabía que dijo que llevaba en el vientre María, no era el hijo de él, era hijo de Dios. Y José tenía que brindarle todos los cuidados necesarios. José tenía que tratarla lo mejor posible a María. Óigame, una demanda extraordinaria. Yo me imagino a José no durmiendo. o durmiendo en sobresaltos. María. Claro, por María, porque la amaba, pero también por el ser que llevaba internamente en su vientre, que era el Mesías. O sea, qué responsabilidad para José. No solamente velar por María, sino velar por el niño desde el punto de vista, escúcheme bien, de demanda delante de Dios. De que este varón, este niño que llevaba en el vientre iba a ser el salvador para la humanidad. Yo bendigo este momento tan especial que estamos estudiando este tema. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo pasamos así por alto, o lo estudiamos a la ligera, o lo leemos solamente, pero es importante que entendamos. Lo pasaron momentos bonitos, no era un momento de bonanza. Después del viaje, con el alto calor que hace pues en el oriente, y después de haber viajado aproximadamente varios kilómetros, escúcheme bien, muchos kilómetros, todavía no encontrar un lugar donde posar y llevarla a un bebedero de camello. Donde no solamente estaban los camellos, sino hay gallinas, gallos, si es que había, corderos, si es que había corderos, ovejas y tanta cosa ahí. Era honorable, ¿verdad? Importante. Bueno, estamos ya por despedirnos, pero lo importante de todo este estudio es que Jesús había nacido. Jesús había nacido. El Salvador había nacido. Y lo llevaron a un bebedero de camellos y un corral de animales. Allí nació. ¿Qué significa? ¿Quieres saberlo? En el próximo capítulo vamos a explicarlo bien, para que tú puedas entender cuál es el proceso claramente de la gracia y del amor de Dios escrito 700 años antes
cumplidos en esos momentos, pero que hasta hoy, escúcheme bien, es actualizado cada día. O sea, Jesús vino hace 2000 años y más para morir en la cruz del Calvario, cumpliendo la profecía que Dios había hecho al pueblo judío en Isaías 700 años antes. Y se cumplió la profecía y se sigue cumpliendo hoy. Porque Jesús todavía está vigente para salvarte. Pero llegará un día que vendrá el juicio final. Ahí se cierran las puertas. Todavía puedes arrepentirte de tus pecados. Todavía puedes reconocer lo vano que eres. Todavía puedes reconocer en el muladar que andas y pedirle perdón a Dios. Eres orgulloso, soberbio, altivo, arrogante, despreciativo. Eres una persona, escúchame bien, autoritaria, dominante. Deja de serlo y ven a Cristo, que Cristo vino para salvarte. Estás caminando en la vida hueca y vacía, en el robo, en el hurto, en todas sus formas. Ven a Jesús, que Jesús quiere salvarte, quiere libertarte. Y así como Jesús vino hace 2000 años y más, escúcheme bien, Jesús sigue vigente hoy para salvarte a ti y para salvarme a mí. Vamos a decirle al Señor, sí Señor, yo quiero que entres a mi corazón y me des una vida diferente. Padre, te doy gracias porque un día viniste aquí a la tierra para darnos vida y vida eterna. No viniste para libertar al pueblo judío del poder económico, social, político, sino viniste para libertarlo de los pecados. Y esta esperanza sigue vigente. Esta esperanza que diste al pueblo de Israel todavía la sigues dando. Hoy Jesucristo todavía sigue salvando. Por eso, perdona mis pecados, Señor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Y dame una vida diferente. Señor, ingresa en mi corazón y permite que yo sea diferente para bendecir a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.